La puerta de atrás. Marta había tenido un embarazo bastante tranquilo. Llevaba ya casi 9 meses de gestación, pero aún recordaba vivamente el momento en que con su esposo Joaquín hicieron el test de embarazo. Qué alegría tan grande sintieron cuando vieron el resultado positivo. Habían estado intentando durante varios largos meses concebir y por fin lo habían logrado. En el 5.º mes el doctor anunció que en camino venía una niñita. Después de pensarlo mucho y discutirlo más todavía, consiguieron elegir el nombre de la princesa que venía en camino. Se llamaría Luciana Isabel. Marta y Joaquín eran un matrimonio de clase media baja. Joaquín era conductor de buses y Marta trabajaba como asistente de párvulos en un jardín cercano a su casa. No vivían con muchos lujos, pero tampoco les faltaba nada. Tenían previsto que el parto se llevara a cabo en el Hospital General de la ciudad. Era la opción más económica y viable para ellos. En las últimas semanas se acumulaban los preparativos. Comprar la cuna, los pañales, ropa para la bebé. Su felicidad era infinita. Lo único que le molestaba a Marta, y empañaba un poco su felicidad, eran unos sueños extraños que tenía desde que quedó embarazada. En realidad, más que molestarle, la angustiaban terriblemente. Muchas veces despertaba agitada, de noche, envuelta en sudor y gritando. Al principio no lograba recordar sus pesadillas, pero con el tiempo empezó a recordar más. Joaquín la abrazaba y trataba de consolarla, explicándole que solo eran sueños. Marta soñaba que se encontraba en un hospital. Todo era blanco, incluso su ropa. Ella despertaba en su habitación. Al tocar su vientre, se daba cuenta que ya no estaba embarazada, que su hija ya había nacido. Miraba a su alrededor, pero no podía encontrar a su marido. Se incorporaba lentamente y buscaba en la habitación rastros de su bebé, pero nada. Abría la puerta y salía a un pasillo largo. Médicos y enfermeras iban y venían, pero nadie le prestaba atención. Por más que daba vueltas y vueltas, no conseguía llegar a ningún lado. Ya desesperada, corría y corría hasta llegar a la nursery, donde se ven los bebés recién nacidos, detrás de un ventanal. Había muchas cunas, pero ningún bebé. Ni uno siquiera. La angustia y desesperación eran tan vívidas, y ella llamaba y gritaba el nombre de Luciana. ¿Dónde estás? Y despertaba. Los sueños se hicieron cada vez más frecuentes. De pronto surgió algo nuevo en su sueño. Al gritar el nombre de su hija, veía muy borrosamente a alguien que le señalaba una puerta. Detrás de la puerta, una luz. Y de repente, todo se borraba nuevamente, y otra vez despertar, con la misma inquietud y ansiedad. Joaquín insistía en que debían contarle al médico esta situación, pero Marta no quería. Suponía que lo que le sucedía era causa de los miedos normales de cualquier madre primeriza. El doctor Wexler era un doctor cincuentón, de cabello blanco, tupido, ya entrado en los 50 años. Usaba lentes de armazón negro, un tanto gruesos. Usaba siempre guardapolvo blanco y era portador de una sonrisa fría pero amable. El último control era la mañana del 7 de mayo, a las 10 de la mañana. Era un día helado, nublado y ventoso. Marta intentó en vano abrochar algún botón de su abrigo café, pero su abdomen había crecido demasiado. Se colocó un gorro blanco y bufanda beige, que contrastaba con su cabello castaño claro y destacaba sus ojos verdes. No tenían automóvil, así que se alistaron a tomar un taxi, ya que a esas alturas Marta apenas podía caminar sin sentir dolores. El hospital estaba abarrotado de gente y el pasillo de la consulta del doctor Wexler atestado de mujeres en la misma situación que ella. Con mucha paciencia, Marta y Joaquín se dispusieron a esperar. La revisión fue exitosa. El doctor Wexler anunció que todo iba en orden. Según lo esperado, la bebé nacería en una semana más, aproximadamente el 14 de mayo. Ya era hora de llenar los papeles de rigor y estar preparados por si la bebé se adelantaba. El otoño ya se había instalado en Santiago. A pesar de eso, hacía mucho que no llovía y el smog acechaba la ciudad día a día. La madrugada del 10 de mayo comenzó a caer una tímida pero persistente llovizna. Marta dormía. El mismo sueño, la misma angustia y la misma mano que señalaba una puerta. ¿Pero por qué? ¿Qué había detrás de esa puerta? ¿Cesarían esos sueños al nacer su bebé? Una vez más despertó. Esta vez no estaba agitada,
pero sí tenía la noción de un dolor agudo en su vientre. Sacudió a su esposo, diciéndole con voz entrecortada que despertara, que la bebé ya venía. Joaquín entreabrió los ojos sin entender muy bien por qué su esposa lo estaba zamarreando. «¿Qué hora es? ¿Qué pasa? ¿Te sientes bien?», preguntó a medida que iba entrando en contacto con la realidad. «Vamos, Joaquín, apura, que ya es hora, hay que ir al hospital». Ahora sí que Joaquín despertó y de un salto bajó de la cama. Prendió la luz, abrazó a su esposa y le dijo: «Tranquila, todo va a salir bien». Joaquín le había pedido prestado el auto a su hermano Álvaro esa semana, para ir al hospital con mayor serenidad y tranquilidad en caso de una emergencia. Y así fue. 2 de la mañana y bajo la llovizna de un otoño frío y tenaz, subieron al auto con el bolso de Marta y también, por supuesto, las cosas que le habían comprado para Luciana. En la recepción del hospital, una enfermera, un tanto trasnochada, les anunció que no había sido posible ubicar al doctor Wexler. Mala señal. Marta no quería ser atendida por cualquier otro doctor. Entre contracciones y dolores, terminó aceptando la situación y reflexionando que lo más importante era que todo saliera bien. El médico de guardia, el doctor Muñoz, la examinó y efectivamente determinó que ya era hora de pasar a pabellón. Pero por reglas internas del hospital, en este caso Joaquín no podría pasar. La bebé venía mal posicionada y era posible que hicieran una cesárea. Joaquín le tomó fuertemente la mano. «No te preocupes, voy a estar acá mismo esperando, te amo». Marta no quería entrar sola y no entendía por qué decían que la bebé no estaba bien colocada, si en la última ecografía todo se veía bien. Una vez que la instalaron en el pabellón, el doctor Muñoz aseguró que no había otra salida más que la cesárea. Le habían colocado una mascarilla, una bata, una gorra en el pelo, hasta donde ella podía percibir. Luego le inyectaron la anestesia y aunque no esperaba perder la conciencia, Marta comenzó a ver borroso hasta que finalmente todo se desvaneció. De repente, la oscuridad. Marta corría en su bata de hospital, una bata blanca. Luciana, era todo lo que podía pensar. Debía buscarla. «¿Dónde estás, Luciana?». No podía ver hacia dónde se dirigía. De repente, oía una voz que decía: «Por allí, esa puerta, ve». Marta vio que se iluminaba un rincón lejano, quizás de su propia mente. Bajo la luz, una puerta, una entrada o una salida. Corría y corría, pero no podía alcanzarla. El llanto de un bebé. ¿Estaba soñando o la escuchaba realmente? Luego, silencio, oscuridad. Sentía la boca seca, dolor en el brazo a causa de la aguja y el suero, el cuerpo pesado y mucho cansancio. De a poco Marta fue abriendo los ojos e intentó incorporarse, sin éxito. Se sentía dolorida. Intentó ordenar sus recuerdos de lo sucedido, el pabellón, el médico, las enfermeras, la anestesia. Miles de preguntas se agolpaban en su mente perezosa. En ese momento, la puerta se abrió despacio y entró Joaquín, cauteloso. Su sonrisa luminosa, pero sus ojos pardos denotaban cierta preocupación. Tenía la ropa arrugada y estaba despeinado como si hubiese pasado una mala noche. Un mechón de cabello negro caía sobre su frente. Marta lucía pálida y desorientada. De algún modo logró articular palabra. «¿Dónde está? ¿Dónde...?» «Luciana». Joaquín se sentó a su lado y le ofreció un trago de agua del vaso que se encontraba en la mesa junto a la cama. Marta tomó agua y lo miró inquisitivamente. Por fin Joaquín dijo mientras que le tomaba la mano: «Tranquila, Luciana está bien. Te hicieron una cesárea porque la bebé aparentemente giró su posición en los últimos días. Nació con un poco de ictericia y, los doctores dijeron que le falta un poco de desarrollo a sus pulmones, por lo que se encuentra en la incubadora, pero no es nada grave. Descansa, que más rato iremos a verla en cuanto el doctor venga a revisarte». Marta procesó la información recibida. Todavía no se sentía con fuerza suficiente para incorporarse, por lo que decidió hacerle caso a su marido, aunque lo que más quería en el mundo era ver a su hija. Una hora más tarde, el doctor Wexler llegó a visitar a Marta.
Se lo veía inusualmente alegre. Revisó a Marta y la encontró muy bien, cicatrizando y un poco más repuesta. Entonces la autorizó a visitar la nursery en la silla de ruedas. Con la ayuda de su esposo Joaquín y una enfermera, Marta se sentó en la silla de ruedas, vestida solo con su bata que había comprado para la ocasión y sus pantuflas. Saliendo de la habitación, notó que no había mucha gente en los pasillos del pabellón de maternidad. El pasillo hacia la nursery era largo, iluminado y blanco. Por alguna razón que no podía explicarse, se le hizo un nudo en el estómago. La enfermera los condujo a una sala que contenía varias cunas para recién nacidos y doblaron en una esquina, donde había algunas incubadoras. A través de un cristal pudo ver por primera vez a su hija Luciana. Se encontraba durmiendo plácidamente, sus mejillas sonrosadas. Se la veía extremadamente saludable y rellenita. Marta preguntó a la enfermera qué le habían dado para alimentarla. La enfermera respondió con pocas ganas que le estaban dando leche para recién nacido, ya que era preferible evitar el trabajo de succión en sus condiciones. Inesperadamente se acercó la neonatóloga, la doctora Zimmer. Muy amablemente le explicó a Marta la condición de su hija. Si bien había nacido con algo de ictericia, eso ya había sido superado. Sin embargo, una falta de maduración de los pulmones exigiría que la niña permaneciera en la incubadora un tiempo aún indeterminado. Marta miró por última vez tras el cristal. Se incorporó un poco para introducir su mano dentro de la incubadora, a través de una especie de ventana circular, y posó un beso en la carita de su hija. Se despidió para volver a su cuarto, no sin antes derramar algunas lágrimas. Los días pasaron y Marta fue dada de alta. Le permitían visitar a Luciana, no obstante, aún no la dejaban llevársela a su casa. Era algo que Marta no entendía bien, ya que la niña se veía muy saludable. De vuelta en su casa, con las manos vacías, y aún sabiendo que en un tiempo más tendría a su hija, Marta se sentía desolada. Joaquín intentaba consolarla, distraerla, decirle que esto pasaría, que se animara y se recuperara de la cesárea lo más rápido posible para estar en óptimas condiciones de atender a la bebé. Sin duda, él tenía razón. Un día, 2, 3 días, y Marta marchó con su esposo al hospital. Un día más con la esperanza de poder llevarse a su hija. Ningún médico se encontraba disponible en ese momento, y la enfermera se mostraba renuente a dejarlos pasar a la nursery. Mientras Joaquín discutía con la enfermera, Marta se sentó en silencio, bajó la cabeza y oró. Le pidió a Dios, desde lo más profundo de su corazón, que le permitiese reunirse con su hija y llevarla a su hogar con su esposo lo antes posible. Por favor, Señor, reúnenos con nuestra hija. Ese día las horas pasaron lentas en la sala de espera. La doctora Zimmer por fin se acercó y les pidió un poco más de paciencia. Joaquín, que ya no podía esperar más, decidió dar una vuelta por el consultorio del doctor Wexler. Marta lo esperaría cerca de la nursery. Se sentó en una silla en el corredor a esperar. En ese momento no había mucha gente. Cerró sus ojos y respiró profundamente. De pronto escuchó unos pasos que se acercaban al final del pasillo. Se trataba de una enfermera que no había visto antes, impecable en su uniforme, cabello recogido y tirante, ojos azules y piel muy blanca. El nombre en su bolsillo indicaba que su nombre era Doris Mitchell. Se acercó y le dijo: ¿Es usted la señora Marta Cabrera? Marta respondió un poco sorprendida. Sí, soy yo. Muy bien, respondió la enfermera. Su hija está lista, ya la puede llevar, pero tiene que apurarse. Juntas entraron a la nursery. La enfermera tomó a Luciana de la incubadora, la envolvió en una manta rosada que tenía junto a su lado y se la pasó a su madre. ¿Se encuentra totalmente recuperada?, inquirió Marta. A lo que la mujer respondió: Está perfectamente. Llévela lo antes posible a su casa y por favor, salga por la puerta de atrás de la nursery. Marta se asomó para ver si encontraba a Joaquín, que venía llegando de la consulta al doctor Wexler. No lo había encontrado. Joaquín, amor, ven, apúrate. Joaquín entró a la nursery. Marta le dijo: Vamos, ya está bien la niña, apúrate, sígueme. En la parte de atrás de la sala había una puerta,
que posteriormente a Marta le recordaría mucho a su sueño. Joaquín intentó preguntar varias cosas, pero Marta repetía apurada: «Vamos, sin perder tiempo». Antes de salir, se volteó para saludar a la enfermera y darle gracias, pero ya no estaba. Volvieron a su casa en taxi, Marta manteniendo muy apretada a su bebé junto a su pecho, y Joaquín abrazándolas a su vez a las dos. Marta sintió en su interior que no debía volver a ese hospital. Sin embargo, intentó ubicar por teléfono a la enfermera que la había ayudado, Doris Mitchell, para agradecerle. Pero en el hospital le repitieron una y otra vez que no existía ninguna enfermera con ese nombre. Marta, recordando todo lo sucedido, le decía a Joaquín que quizás fue su ángel de la guarda que los ayudó y los protegió, enviado por Dios. 5 años después. Luciana se desarrolló normalmente, hermosa, fuerte y sana. Una niña feliz que crecía junto a sus padres más y más cada día. Cierta tarde de verano, Marta estaba en la cocina, secando platos y ordenando. Luciana dibujaba en su cuaderno sobre la mesa rodeada de lápices de colores. Su pelo castaño oscuro caía en cascada sobre su espalda, y sus ojos verdes se encontraban totalmente concentrados en su trabajo de arte. En la televisión terminaba ya el noticiero del mediodía. De pronto se oyó sonar la música que colocaban cuando llegaba una noticia importante. Noticia de último momento. Fue desarmada por la Policía de Investigaciones tras años de arduo trabajo la banda de delincuentes que robaba y traficaba bebés desde el Hospital General ya hace más de 5 años. Marta quedó petrificada por un instante. Los sospechosos detenidos hasta el momento son la doctora Claudia Zimmer y la enfermera de maternidad Marcela Rito. Se encuentra aún prófugo y sin paradero establecido el doctor Benjamín Wexler. Marta soltó los platos que se hicieron añicos contra el suelo. Pálida y temblando, apenas tuvo fuerza de sentarse en la silla más cercana. Luciana, sobresaltada, pegó un salto y miró a su madre sin entender qué sucedía. No se sabe aún la cantidad de niños que fueron sustraídos de sus familias para ser vendidos en el extranjero del país. Esa noche, y como todas las noches, desde que era pequeña, antes de dormirse, Luciana, con dulce voz, repetía: «Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, pues sin ti me perdería». Y que así sea.